Bendiciones, perla preciosa de Dios. Dios los bendiga poderosamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quiero hablarles de un tema muy imprescindible de saber. Jesús, el nuevo pacto. Cuando leemos Mateo 26, 27, 28 nos dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús de Nazaret nos redimió de nuestros pecados a través de su sangre preciosa. Y en Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús de Nazaret es el mediador del nuevo pacto y su sangre preciosa que nos redime de todo pecado. Cuando nos arrepentimos, venimos al Señor, le pedimos perdón, el Señor es apto para perdonar. Perla preciosa de Dios, Jesús es el nuevo pacto. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial pidiendo que el Espíritu Santo nos acompañe en todo este tema que vamos a llevar. Y gracias les doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Se os ama mucho. Gracias en el nombre de Jesús. Padre amado de la gloria y de la honra, Señor Santo, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos regalas, Dios mío. Bendito Dios, gracias, Padre, que tus misericordias cada día nuevas son, Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo en el transcurso del tema, Dios mío. Y también, Padre, te pedimos, Señor, que tú seas, Padre, con tu palabra atravesando nuestra mente, nuestro corazón, todo hasta el tuétano, Señor, en el área espiritual, mental, Dios mío. Que seas atravesando con tu palabra, Dios mío. Y que esta palabra sea, Señor, en nuestros corazones, árboles plantados junto a orillas del agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caigan y todo lo que hagamos prospere, Dios mío. Y bendice a cada presente, bendice a su familia y cúbrenos y protéjanos de toda enfermedad, de todo peligro. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, como dijimos, Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hemos leído Hebreos capítulo 12, versículo 24. Ahora vamos a leer Gálatas, el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4 al versículo 21 hasta el 26. Vamos a leer esta poderosa palabra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Alegoría, es una alegoría, consideremos eso, de Sara y Agar. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Está hablando de la Jerusalén actual, de la preciosa de Dios. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué significa esta alegoría de los 2 pactos? De las 2 mujeres, representa 2 mujeres, ¿no? Una está hablando de Agar y la otra de Sara. Los de Agar están hablando los hijos de la esclavitud, porque están bajo la ley. Y la de Sara, los hijos de la libre. ¿Por qué? Porque los hijos de la libre han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y los hijos de la libre creen que Jesús es el único Señor y Salvador y creen que su sangre preciosa los redime de todo pecado. Han dejado lo que es sombra de lo que iba a venir la promesa. Han dejado todo lo que es la ley. Han dejado la ley. ¿Y qué significa dejar la ley? Dejar la ley significa que ya no viven en esos ritualismos que se necesitaba en la antigüedad, porque la promesa aún no había venido. Jesús de Nazaret aún no se había dado su nacimiento y tampoco todavía se había dado su crucificación y la sangre derramada en la cruz. Es por eso que en el pasado hubo estatutos, ¿no? Se llama la ley.
la ley de Torá, muchos ritualismos, muchas cosas que se tenía que hacer para purificarse. Pero a Dios gracias, Dios en su misericordia cumplió su promesa, la promesa que le hizo a Abraham en Cristo Jesús de Nazaret, la simiente prometida. Dios es bueno, de verdad que sí. Entonces nosotros, los de la fe en Cristo, somos redimidos a través de Jesús y somos los del libre. No somos los libres, pero esto no significa que tenemos que, porque somos libres, hacer pecado, no. Somos libres en todas las cosas que nos edifica el Espíritu. Somos libres en todas las cosas que nos ayuda a crecer más y más en el Espíritu. Y la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús de Nazaret, nos dice cómo crecer en el Espíritu. Jesús amado es el Dios vivo, hablando, llevando a su pueblo el Evangelio de Cristo, su palabra. Y el Antiguo Testamento habló muchas promesas, la promesa de la venida de Cristo, la profecía ya cumplida en Cristo, el nacimiento de Jesús, y la profecía que hoy en el día se está cumpliendo, ¿no? La profecía de Apocalipsis, la profecía de Daniel, inclusive. Es hermoso la palabra de Dios, pero yo voy a hablar exclusivamente de la ley, los 5 libros. Sobre todo los 5 libros, hay muchos, una lista larga de rituales, estatutos. Y era tan pesada, era una carga tan pesada que los mismos judíos no podían llevar. Una lista muy larga. Si ustedes leen todos esos libros de los 5 primeros libros, y no te hablo de la creación, no te estoy hablando de Noé y la inundación, te estoy hablando de la ley, de los rituales, de esa ley te estoy hablando. Y que muchas veces los judíos lo sacaban fuera de contexto. Lo sacaban de contexto y hubo mucha confusión. En todo caso, yo quiero leerles cómo Pablo reprende a Pedro, porque Pedro estaba andando en doble cara. Pedro estaba andando en la fe en Cristo Jesús de Nazaret, pero también a la vez estaba andando en la ley de la circuncisión. Voy a leerlo para todos vosotros. Gálatas capítulo 2, del versículo 11, vamos a leer. Para adelante dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro era de condenar. Lo dice Pablo. Versículo 12. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. De la circuncisión, o sea, los que prácticamente circuncidaban, se hacían circuncidar el prepucio. Porque ellos habían puesto en su tradición la circuncisión del prepucio. Entonces Pablo andaba con los dos, era de doble su actitud. Versículo 13. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el que acompañaba a Pedro, aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿de qué Evangelio está hablando la preciosa de Dios? Del Evangelio de Cristo. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro está hablando aquí del judaísmo. ¿Por qué obligas a los gentiles? Porque ellos creían en Cristo. Eran griegos, romanos, de todo, o sea, no eran judíos, eran de otras, provenientes de otras regiones. Pero Pedro los estaba, prácticamente hablando de la circuncisión. Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Con otras palabras, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras del ritualismo. Que en esos tiempos, una lista larga de estatutos, muchísimas largas. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también
Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Las cosas que destruí, el judaísmo, si lo vuelto a destruir, ¿por qué tengo que volver a edificar eso? Porque nosotros vivimos en el nuevo pacto, como lo dice Hebreos 12:24, Cristo Jesús de Nazaret y su sangre preciosa, que nos redime de pecados. Más el ritualismo, los toritos, o todos esos sacrificios de toritos, la circuncisión de prepucio en los varones, que todos esos rituales que se tenía que hacer, eso no nos justifica. Hay otros que están con la fiesta, la fiesta de las lunas, días, meses, una carga tan pesada. Si supieran que Cristo dio cumplimiento a todas esas cosas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que, pelas preciosas, tengan cuidado. Si alguien les lleva al ritualismo, al antiguo pacto del ritualismo, tengan mucho cuidado, porque entonces estamos bajo condenación. Nosotros vivimos en el nuevo pacto, que es Cristo Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret nos explicó, nos dijo cómo debemos caminar en Él, en la nueva criatura. Jesús de Nazaret, su carga es ligera, pela preciosa de Dios. Qué tan agradable cuando leemos la palabra de Dios, cuando todas las cosas que Jesús nos habló, qué tan ligera es. Amad a Dios sobre todas las cosas y amad al prójimo como a uno mismo. Y toda la palabra es inspirada por el Señor. Toda la palabra es inspiración del Espíritu Santo. Toda la palabra. Porque el Antiguo Testamento es muy importante conocerlo, lo que se había de venir, conocer toda la promesa de Dios, lo que los profetas hablaban, que Jesús vendría, la promesa vendría. El Antiguo Testamento también, la profecía sigue ahí, la profecía que ha de cumplirse, y la profecía que ya se cumplió, y la profecía que se está cumpliendo ya en el día. Pero yo te hablo de la ley del ritualismo, la ley que está en los 5 libros, y no te hablo de la creación, no te hablo de Noé y no, la inundación, te hablo de esa ley larga de estatutos de ritualismos, tan pesada, y muchos lo han sacado fuera de contexto. Y aquí, como vemos, hacen circuncisión de prepucio, pero el Señor quiere la circuncisión del corazón. Los actos de amor y misericordia, llevando la palabra del Señor en espíritu y en verdad, en humildad y mansedumbre, sabiendo pedir perdón, quitando todo orgullo, toda prepotencia, toda discusión, pelea, persecución. Nosotros somos, el de la fe, los pacificadores, no hijos de violencia. Jesús dijo, dichosos los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Si sois perseguidos por llevar el evangelio de Jesús, alégrate y gózate. Si sois perseguidos por causa de la fe en Jesús, alégrate y gózate, porque grande será el galardón para ti en los cielos. Para ti será grande el galardón, porque así como te persiguieron a ti, te persiguen a ti, persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Y Dios es grande, pela preciosa de Dios. Cristo os ama. Yo os aconsejo que ustedes lean el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablándonos. Lean todo Gálatas, y para que sus ojitos se sean abiertos y pidan que el Espíritu Santo les ayude a abrir estos temas, porque es muy importante. El pueblo de Gálatas, cómo estaba atravesando en un momento de sus vidas, estaban volviendo a la esclavitud,
a la ley, la preciosa de Dios. Nosotros somos los libres en Jesús de Nazaret, pero no significa que tenemos que ser practicantes del pecado, no. Quiere decir que hacemos elecciones sanas, elecciones que nos edifican al espíritu, nuestra mente, elecciones que edifican el espíritu. Somos los libres en Cristo Jesús de Nazaret. Y es una pena ver no solamente el judaísmo, pero también el religionismo que mata corazones, el religionismo que mata esperanzas. Es una pena ver cómo muchas iglesias, no todas, pero muchas, se visten de luto, de color negro, la ropa externa. Se ponen sombreros negros, se visten de luto negro. Pero el Señor no quiere ese tipo de luto. El Señor quiere, cuando uno comete un error contra un hermano, el luto del corazón, el cilicio del corazón. Es una pena cómo ponen a los hijos de Dios cargas pesadas, la preciosa de Dios. Es por eso yo os amonesto a todos vosotros, os aconsejo a todos vosotros, lean la palabra de Dios para que no caigan en el pecado del religionismo, para que no caigamos bajo la ley del pecado, porque nosotros somos de Jesús y Jesús nos redimió con su sangre preciosa. Y en Él estamos en la vid, la nueva vid que es Jesús, el nuevo vino, Jesús de Nazaret. Se os ama mucho y hasta aquí mi parte, y espero que este tema os haya abierto sus ojitos, la preciosa de Dios. Y gracias les doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, y disfrutan la noche en los países que están de noche y el día, el amanecer en los países que está recién saliendo el sol. Dios es bueno, de verdad que sí. Se os ama mucho en el amor de Jesús. Y sigan adelante, perla preciosa de Dios. Bendiciones en el nombre de Jesús. Shalom, bendiciones.